Eh, Bien, Pues ahora que sí. hay una Sí, necesidad, hermana, de tener registros. Todo lo que se hace debe quedar registrado, porque si no, entonces tenemos situaciones como cuando buscamos nosotros en la red familiar duplicados, ¿no? Entonces, si no se registra de manera ordenada, entonces tenemos muchísimas situaciones como estas. Entonces, es la labor de un registrador en un templo tener cuidado de esto para que nosotros, usuarios, en el futuro no tengamos problemas, creo yo. está bien, perfecto. Hermano, cierra, lo escucho. Hermana, sin necesidad de regresarnos, nada más se podrían leer lo que ya se leyó, ahora Sí, que ya está, por favor. el primero que habíamos visto antes que empezáramos a grabar, que me había olvidado, era el que llamábamos registro. Según la Real Academia Española, registro es aquello que queda, es asiento que queda de lo que se registra. O sea, es la anotación que se da de un hecho. Entonces, como decíamos recién, y como decían cada uno de ustedes, dentro de la iglesia los registros son algo importante y son algo necesarios y es en parte un mandamiento. Llevar registros es necesario y ha sido necesario en el transcurso de todas las épocas, ¿no? En este caso se hace énfasis en la Perdón, yo perdí iglesia. el audio. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Escucho? Yo sí escucho bien. ¿Se me escucha? Sí, se oye bien. Sí, Sí, hermana. sí, sí. Bien. Perdón, yo no escucho. No, no Sí, sé. ¿Se escucha? sí, sí, se escucha perfectamente. Bueno, No sé si podría ser yo Yo un estuve en comentario. el Excel. ¿se ¿Podría ser un escucha? comentario? Sí, hermano Acevedo, perdón. Ya, gracias. Justo quiero citar una escritura que tal vez muchos de nosotros sí la recordamos, que eso se dio a conocer en el año 1842, está en la sección 128, en el versículo 5, ¿no? Donde dice, os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que es solo para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Entonces sí, es un trabajo muy detallado, muy minucioso, ¿no? Y eso se dio desde el principio, es por eso que el presidente José Smith consideró eso como una premisa en ese tiempo, ¿no? Y vemos pues que el de John Awitzel lo remarca nuevamente, ¿no? Totalmente. Ese era mi comentario. Ujú. Muchas gracias. Como decían cada uno de ustedes, los registros han sido necesarios y van a seguir siendo necesarios porque no solamente se asentaba o se registraba un hecho en particular en la vida de la persona, sino también se lo definía a esa persona, ¿no? Podemos definir a las distintas personas según su, digamos, su recorrido en la tierra a través de los registros. Las personas que fallecieron, ¿no? Obviamente. Por eso es importante llevar un registro de nuestra historia, estando vivos, hacer un libro de memorias, un libro de registros, en donde podamos eh, eh, dejar ese legado a las nuevas generaciones y que ellos conozcan a través de nuestros registros cómo éramos, quiénes éramos y qué hacíamos, ¿no? ¿Qué creíamos? Eh, Pregunta a la hermana Roxana cuál era el versículo que usted leyó, hermano Sabedo. El 5, 128:5. Perfecto. Ahí lo puso en el chat. Perfecto. Entonces, como decía recién, en el transcurso de la historia, el registro fue algo necesario. En principio, por
cuestiones políticas o económicas, pero luego se fue haciendo un hecho necesario para la vida de las personas, ¿sí? Ya sea para algún beneficio estatal o para un evento necesario para la salvación de las personas o como un recordatorio de la persona que vivió, ¿no? Cada registro tiene un propósito y un objetivo específico por el cual se creó, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién le gustaría leer? Yo puedo leer. Perfecto, léalo. El mantener registros precisos comienza con cada uno de nosotros. La práctica de mantener registros precisos aumenta la eficiencia y la precisión de la obra de historia familiar. Perdón. Esto comienza con ustedes en lo que hagan con su propia historia familiar. Establezcan un sistema para hacer seguimiento a lo que han hecho, la información que tienen actualmente y la dirección que quieren tomar. Si comenzaron colocando registros en una caja, como lo sugiere el presidente Boyka Packer, véase la sección 3.2.2. Lo próximo por hacer es organizar. Utilicen el sistema que mejor les funcione a ustedes. Pueden organizar los registros por apellidos de la familia y los años en que vivieron. El uso de carpetas, ya sea en papel o digitales, es una manera de organizar su sistema. Bien, esto es parte de el capítulo La recolección y documentación de los registros de historia familiar del manual, ahí les digo, Introducción a la historia familiar, el manual del alumno. Todo está en la biblioteca del Evangelio. Entonces, eh, como decía acá, para mantener registros precisos es necesario que empecemos a ser ordenados. El presidente Boyka Packer, antes no se tenían, no se usaba la tecnología para organizar y clasificar registros. Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, podemos hacer uso de ello. Entonces, eh, antes se ponía en una caja, se ponían todos los registros que eran necesarios para la historia familiar, actas de nacimiento, fotos, cartas, libros, lo que haga referencia a la familia, se lo recomendaba guardar en una caja y que en esa caja los ordenáramos por, eh, como dice ahí, por apellidos de la familia, los años en que vivieron, pero que estuviera todo ordenado. Hoy en día, esa facilidad la tenemos por medio de Family Search o el software que utilicemos, en este caso Family Search, pero puede ser Ancestry o MyHeritage. Cualquiera de los tres software sirve para poder organizar los registros que tenemos en nuestro árbol genealógico. Entonces, fíjense que lo podemos ordenar por apellidos, por años y que esas carpetas puedan estar organizadas en el sistema. ¿Alguna vez entraron a la parte de la caja de fuentes? Voy a dejar de compartir un ratito, así les veo. Yo no, ¿Algún- hermana. ¿No? ¿Alguien sí? Yo sí, pero igualmente no sé cómo organizarla, porque ahí Perfecto, están como todas las fuentes, pero no sé cómo organizarla. perfecto. Entonces vamos a entrar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Yo lo que tengo que hacer es ir a la caja de fuentes. La caja de fuentes generalmente está acá en la fotito de perfil mía, ¿sí? Yo ahí puedo entrar a la caja de fuentes, que son las fuentes que tengo adjuntadas en mi árbol familiar, ¿sí? En la página principal, yo puedo encontrar todas las que tengo adjuntadas desde que empecé historia familiar. Son un montón, como verán. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, no?
quiero ver si le puedo cambiar el idioma. Primero es Sí, en donde está la foto de perfil, ¿verdad? En la foto de perfil voy a la Caja de caja de fuentes. fuentes y ahí me Sí, aparece la página de inicio, ¿sí? sí. Estas son las fuentes que tengo yo en la página de inicio, pero fíjense que acá dice todas las fuentes, ¿sí? ok. Todas las fuentes que yo tengo en mi árbol genealógico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Fíjense que yo acá puse unas carpetas. Yo no tengo organizado todo en carpetas, está mal lo mío, pero traté de organizar cuando me di cuenta de esto, empecé a organizar en carpetas ciertos registros. Entonces yo, por ejemplo, los asigné por matrimonios y las fuentes de ese matrimonio las tengo en esa carpeta. Entonces, por ejemplo, Francesco y Constanza Baloni, todas las fuentes o los registros de esta familia, de este matrimonio y de sus hijos, y de ellos incluso como personas individuales, todas están ahí, todas, ¿sí? Fíjense que varía, hay defunciones, nacimientos, matrimonios, publicaciones de matrimonio. Sí, Miriam, te escucho. Yo pensé que todo lo que estaba en la caja de fuente era lo que nosotros reservábamos para poner en el árbol. Y yo no sabía que lo que estaba ahí estaba en el árbol, porque yo cuando, por ejemplo, reservo en la caja de fuentes alguna documentación, yo voy a mi árbol y como fuente lo traigo de la caja de fuente y sale de ahí. Totalmente, esa es Y una va al forma, árbol. esa es una forma. Ah, Pero cuando nosotros, ¿vieron los registros sugeridos? Cuando nosotros adjuntamos el registro sugerido a nuestro familiar, automáticamente se va a la caja de fuentes, Ok. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una nueva carpeta, le voy a llamar, no sé, Mitilo, le voy a poner. Sí, hermana Zuluaga, le escucho. Ok, eso quiere decir que entonces todo lo que haya agregado como haya contado en mi genealogía a matrimonios o a personas, cuando yo abra la caja de fuentes va a salir todo eso que ha juntado, ¿sí? Totalmente. Ah, súper, qué bien. Entonces, fíjense, yo abrí mi caja, dice Mitilo Rossi. Estas, fíjense que son muchas las que yo encontré, pero voy a tratar de ir a una que no tenga nada. Acá, fíjense. Tenemos fuentes de todo tipo, ¿sí? Fíjense que hay árboles genealógicos de otras páginas, tenemos bautismo de MyHeritage, son todas las fuentes eh, que ustedes encontraron en otros registros, por ejemplo en Ancestry, los han adjuntado y se sincronizaron las cuentas. Esas fuentes también van a estar en la caja de fuentes, ¿sí? Bien. Por ejemplo, Sí. supongamos que yo quiero adjuntar este a mi carpeta, enviarla a mi carpeta, ¿sí? Entonces le voy a poner adjuntar, perdón, esto es para ponérselo a alguien. Sí, hermana Coquette, la escucho. Mana Rocío, ay, esto yo no lo sabía. Y ya vi, tengo un revoltijo. Es excelente. Nada más tengo una pregunta. Te Ya ve que escucho. cuando lo adjuntamos, pues se adjuntan a las diferentes personas, por ejemplo, el registro de bautismo al que se está bautizando y a los padres. Y Sí, luego para editar la fuente se tiene uno que ir a cada uno de ellos para editarla y ponerle de qué es. Si uno lo hace desde aquí, ya automáticamente en los adjuntados a las personas ya aparece editado. modificado. Sí, Oh, excelente, ya no tenemos que ir a uno por uno. exacto. Yo, por ejemplo, Oh, hago clic en este, fíjense que yo tengo para verla, ujú. para editarla, copiarla, quitarla o adjuntarla a alguien. En este caso no sé de qué se trata,
Alganeras Ramona dice. El registro dice que tiene esta persona acá. Entonces yo, por ejemplo, la puedo editar, pero eso lo vamos a enseñar más adelante. Lo que a mí me interesaba hacer era enviarlas acá. Pero ahí lo vamos a ver cómo lo hacemos. Eh, pero se entiende más o menos dónde están los registros y cómo se pueden organizar, ¿sí? Sí, sí, no tampoco no Perfecto. sabía eso. Gracias. O De sea, nada. Sí, a ver, entonces en la caja de fuertes, por ejemplo, en la mía, tengo sí, 25, dice inicio 25, 26, todas 26. A la mano derecha están todos los nombres de las personas que están en mi árbol, por sí. decirlo así. Ujú. Ok, pero aquí donde yo estoy mirando, No no están las están todos. personas, no Ah, están ok, las ok. personas. Lo que están Ah, son ok. las fuentes, Ok. Perfecto. Gracias. ¿sí? Yo fíjense que acá tengo todos registros, son todos registros, todos. Sí, Bien. hermana, alguien levantó la mano. Discúlpame, tú ahorita nombraste Ancestry. Para uno ingresar, yo solo trabajo con Family Search. Se utiliza la misma, o sea, ¿se puede ingresar con los mismos datos de Family o Sí, se crea una cuenta aparte o cómo es? sí, se utiliza las se inicia sesión en Family Search y después se va a la sección de sitios pares o perdón, no sitios pares, sitios asociados de Family Search y ahí entra Ancestry y puede crear una cuenta gratuita. Ah, genial. Si Gracias por quiere, ese dato también. si quiere al final lo hacemos para que ustedes vean, pero no nos distraigamos de la fuente Está un bien. ratito. Claro que sí, gracias. Hermana, una Sí, consulta. sí, Estos son carpetas. ¿De dónde salieron estas carpetas? estas carpetas las creé yo. Fíjense que Ya. yo acá puedo hacer nueva carpeta y justamente recién creé una que dice Mitilo Rocío. Entonces yo selecciono los registros que yo quiero poner en mi carpeta, ¿sí? Supongamos que son estos tres. ¿Y pueden Cuatro. ser de los familiares que les pertenecen esos registros? Totalmente. Yo hice mi carpeta porque no sé bien a qué eh, como digo, no son registros míos, a eso voy. Son registros de mis antepasados. Entonces, lo que yo quería mostrarles es cómo hacer para clasificarlas dentro de esas carpetas. Entonces, yo selecciono los que yo creo que son de Mitilo Rocío en este caso, y lo que hago es ir arriba de todo y los puedo mover. Y ahí me abre la carpeta y me dice todas las carpetas que yo tengo. Entonces selecciono la carpeta que yo considero que corresponde y automáticamente mi carpeta no se van a desaparecer, ¿no? La página de inicio. Pero sí yo tengo facilidad de encontrar esas fuentes en mi carpeta. Bebé traje un animal. Traje un ¿Se animal. entendió? Yo sí, hermana. Está Hermana Yasmín tiene abierto. Hermana Yasmín tiene su micrófono abierto. Gracias. Hermanos colaboradores son coanfitriones, pueden utilizar. Yo no soy coanfitrión, así es que si me hacen, puedo ayudar. Sí, había una hermana que había hablado, Claurena, ¿puede ser? ¿Vos ibas a decir algo? No, simplemente que había mucho ruido y no dejaban escucharte. Está bien. Ahí Pero está. ya. Perfecto. ¿Se entendió esta parte? Hermano Acevedo, sí, lo escucho. Sí, creo que sí, en una ocasión nos instruiste en cuanto a este tema.
Hasta máximo, ¿cuántas fuentes puede albergar aquí en la caja de fuentes? La caja de fuentes no tiene un límite, creo. Por lo menos yo no conozco que tenga un límite. Porque recuerdo que en una ocasión también comentaron de que con el tiempo van desapareciendo, algo así. Lo que puede llegar a pasar es que en registros sugeridos, lo que tiene registros sugeridos es que sugiere registros a veces, porque me ha pasado a mí, que son muy actuales, que no han cumplido el tiempo que corresponde para su publicación en el sistema, que es más de 110 años, creo. Entonces, me pasó, por ejemplo, que yo adjunté un registro de un familiar y se ve que Family Search recibió el reporte de que eran registros actuales y me lo sacó a la fuente. No la tuve nunca más a la fuente. Entonces, obviamente, supongo yo que debe estar esperando que pase el tiempo para que me vuelva a aparecer. Pero yo sabía que era un registro de 1930, por ejemplo, y que no debía estar, en teoría. Después, lo que sí puede llegar a pasar, Family Search constantemente está acomodando en su sistema los registros, ¿sí? Puede ocurrir de que haya registros que cambien de lugar, de ubicación, digamos, en informática se dice de, de sección, y se pierda el recorrido para poder encontrarlo. Entonces, se desvincula el link, pierde validez el link. Entonces, por eso es importante eh, que si pueden, si existe dentro de sus posibilidades, esta misma organización que tienen acá en Family Search, la hagan en su computadora o en su celular. Yo sé que es tedioso y es un trabajo extra, pero si ustedes pueden descargar la foto del registro y guardarlo en su computadora y clasificarlo por carpetas, van a tener seguro un backup de todos los registros que ustedes tienen en Family Search. Ujú, sí, gracias. Sí, porque hay también una manera de cómo el documento convertirlo en una fuente, ¿no? Porque sí, va a haber Sí, ocasiones en que tal vez URL se quiebre, ¿no? O sea, exacto, desaparezca. Ujú, entonces sí hay maneras de, bueno, eso creo que se dio una instrucción o tal vez por ahí se vuelva a dar. Ajá, las diferentes maneras de cómo crear fuentes, ¿no? Y guardarlas. totalmente. Sí. Miriam, te escucho. Gracias. De nada. Sí, estabas hablando que hay registro que se puede, según el tiempo que tiene el registro, pero si supongamos que tengo una duda, yo adjunto como fuente una partida que pido de Chile, Sí. la pido y pongo una partida, ya sea de defunción o nacimiento, y la adjunto a los registros que yo tengo. ¿Eso Vos le también sacaste una desaparece? foto, vos Sí, le sacaste una sí, sí, foto y la sí, subiste. No, ese sí, no sí, sí. desaparece. Lo que Ah, desaparecen son los que suben, por eso hablé de los registros sugeridos. Son los que se manejan por medio de Family Search. Vuelvo a perfecto, repetir, no gracias. es de que no van a existir nunca más, pero por ejemplo, hay veces que la iglesia hace acuerdos con los países en donde permiten la visualización de ciertos registros por un determinado tiempo o por determinadas zonas geográficas, que pasa el tiempo y esos acuerdos cambian. Entonces puede ocurrir de que lo que antes yo tenía acceso ahora no lo tenga, entonces mi fuente desaparece y aparezcan otras. Entonces siempre es importante poder organizar y tener si es posible, dentro de sus posibilidades, un backup. Sí, hermana Vargas, le escucho. Gracias, hola a todos. Es como lo que sucede cuando la imagen no se puede visualizar más que en el centro de Family Search, por ejemplo, ¿no? Esa es una Eh, posibilidad. ajá, por acuerdos con los países, solamente se puede visualizar en el centro. Entonces,
Lo que yo hago cuando tengo un documento así o un registro sugerido así es precisamente lo que tú comentas. Tomo una foto o hago una captura de la pantalla y posteriormente la subo como un documento a la persona que le pertenece. Tal cual. Y obviamente pues, etiqueto a los que involucran, ¿no? Pero es Eh, una manera de salvaguardar esa información. Exacto, tal cual. Sí, hermana Peña, te escucho. Buenas tardes. No hay manera de uno volver a rescatar esa imagen porque eso me está pasando mucho. Yo tengo varios años sacando información y pues me he conseguido últimamente con esa situación, pues que desaparece. No, no hay forma de mirar esa imagen que yo en una oportunidad sí la tuve, pues. No hay forma de poder rescatarla. Y si se desapareció, si no fue una fuente que usted subió, sino que fue un registro sugerido que después desapareció y no tiene no pudo hacer un backup de eso, es muy posible No, que no, por lo menos por ahora, yo no digo que nunca, pero por lo menos por ahora no la pude ver. Puede existir que después vuelva a aparecer, porque eso va a depender de los acuerdos que haya. Pero si usted tiene la posibilidad de acceder, por otro lado, qué sé yo, era un registro civil. Supongamos, hagamos el ejemplo, era un registro civil, yo tenía la partida de nacimiento de un pariente. No lo hice, se borró la fuente, no lo conseguí más. Pero yo me acuerdo cuándo fue y dónde, y tengo la posibilidad de pedirlo, lo puedo pedir. Entonces yo tengo el registro en mi poder, el físico, le saco una foto y lo subo yo como fuente. Eso sí lo puedo hacer, pero va a depender de si yo me acuerdo cuándo fue, dónde fue y bueno, tener los medios de conseguirlo, ¿no? claro. Sí, porque yo hasta ahora lo que había hecho, que cuando yo subía un documento, o sea, cuando yo me conseguía un documento, yo tomaba nota de todo, de qué se trataba, de quién era la persona, de qué se trataba, el lugar, la fecha, el sitio, eh, quién eran los papás, los padrinos o los testigos. Claro, Después colocaba el número del folio, el año, el folio, el acta si tenía número, luego colocaba el número del microfilm y el número de la imagen. claro, Supongamos que son 3.000 imágenes y yo conseguí la 50, entonces yo ponía 50 sobre 3.000. claro, En muchos casos yo lo hice así, pero en otros no. Y esto me está aconteciendo es recién, no me ha pasado nunca esto. Entonces ahora que la oigo hablar usted, bueno, entonces habrá que empezar a hacer un backup de todo lo que tenemos, aparte de esos datos que yo siempre colocaba en notas. claro. Entonces la orden es hacer un backup. Ahora que usted me dice, también acuérdense de que antes, por ejemplo, los registros estaban, los digitalizaban y uno solamente los podía encontrar por el catálogo, ¿no? Y ahora la iglesia lo que hizo fue unificar varios registros de una misma zona, por ejemplo, todos los registros parroquiales de Argentina, no es así, pero puede existir de que todos los registros parroquiales de Argentina los junten en un solo link y uno solamente tenga que entrar a ese registro y, y buscarlo en ese registro, ¿sí? Pero ahí se borra toda la otra información que yo tenía antes, porque se ha modificado el link donde yo puedo entrar a buscarlo. ¿Se entiende qué es lo que digo? Sí, sí, claro. Porque la cambiaste de sitio, entonces ya tiene un link nuevo. Un link nuevo, entonces ahí es donde se pierde la información. Entonces, capaz que sea probable que me salga de nuevo como registro sugerido o yo tenga que ir y buscarlo de nuevo en donde yo lo encontré y adjuntarlo de nuevo como fuente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermano.
De nada. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Era con Leticia? ¿Puede ser? Hermana, sí, fíjese que una pregunta, tal vez hasta ahorita entré, pero a mí al correo me llega que busque, que ellos me mandaron algo, ¿verdad? Y yo lo mando a mi carpeta que tengo que se llama Historia Familiar y entonces ahí queda. Y a veces lo reviso, a veces no. Pero si yo al tiempo lo voy a revisar, ¿será que entonces ya no voy a encontrar los registros sugeridos que ellos enviaron a decir que había? No, no, no. Si los tiene como registros sugeridos, lo va a encontrar como registro sugerido. Eh, lo que puede ocurrir es de que, eh, no, no sé si puede ocurrir, pero puede ocurrir lo que estábamos explicando recién, de que el registro cambió de ubicación tecnológica o la informática, entonces no pueda encontrarlo de nuevo, o sea, un registro muy actual y no lo puede encontrar. eh, Ese tipo de problemas puede ocurrir, pero no suele suceder si a usted le llega un registro sugerido y usted entre y lo adjunta, no suele suceder eso ahora. Pero an- por eso recomiendo que ante la duda tengan resguardado esa información. Nadiali nos dice, hola Muchas hermana, del gracias. celular se pueden hacer las fuentes así en carpetas. Si uno está en Family Search, tengo entendido que sí. No lo he probado nunca con el celular, pero si quieren al final lo vemos. Ya le escucho, hermana Leticia. Si yo deseo escanear mis documentos personales, dice Ignacio, y subirlos a recuerdos, ¿me pueden decir por favor si hay manera, ya sea en teléfono o laptop? Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Creo que las hermanas de recuerdo se encargan de ellas de explicar cómo hacerlo para subirlos como recuerdos y como fuentes, por medio de recuerdos, ¿no? Sí, hermana Leticia, primero usted había levantado la mano, la escucho. Ya la bajé, muchas gracias, hermana Ah, Matilde. perdón. Hermana Mayira, la escucho. Ok, última pregunta. Desde fuentes, yo puedo transformar esa imagen y pasarla directamente a recuerdos, porque según de recuerdos no se borra nada. Miren, a ver, vamos a ver acá. Supongamos que yo entro a ese registro. Yo para poder subirlo a recuerdos, primero lo tengo que descargar en mi computadora, ¿sí? Tengo entendido que es así. Capaz que las hermanas de recuerdo están más actualizadas que yo. Pero si quieren, pueden participar las hermanas de recuerdo que estén acá. Pero yo lo que hacía era descargarlo. Una vez que lo tenía descargado, yo iba a recuerdos, galería, y acá lo subía. Ponía nuevo recuerdo, lo buscaba, ponía abrir, parece que ya la tenía descargada en mí. Justo esa imagen yo la tenía descargada. Pero bueno, si no, así se hacía. Yo así lo hacía y así lo subí. Eh, por ejemplo, ¿se entendió? Sí, sí, sí se entendió. Así hacía yo con todos los documentos, o la mayoría de los documentos. Fíjense, acá por ejemplo, este fue una vez que yo fui al Centro de Historia Familiar de mi estaca y este documento yo no lo tenía, no lo podía ver en mi casa. Entonces yo lo que hice, lo descargué y lo subí a recuerdos. Ahí nomás, rapidito, para que no se me pierda. Entonces, si yo necesitaba recurrir a esto, lo subía como fuente.
que ya para subirlos como fuentes, no me acuerdo, pero creo que era por acá. Bueno, otro día sí que lo vemos bien. Pero así se puede hacer para subirlo. Ah, bueno, la hermana Roxana nos dice que es así, que se descargan y después se suben a recuerdo. Y así se suben las imágenes de nuestros registros. Hay Pero dos para, formas, ¿no? sí, Hermanita, hay dos formas, lo descarga o si desea le puede tomar una fotografía o un screen y lo sube como fotos. Pero el que usted ha hecho es el correcto. perfecto. Bien. ¿Se quedó alguna duda respecto a cómo clasificar las carpetas y cómo subir las fuentes a esas carpetas? Sí, ¿Está claro esa parte? Bien, Sí, hermana. vamos a continuar con la presentación. Entonces. Bien, entonces, hablábamos de que es necesario que lo hagamos y esto empieza por nosotros, ¿sí? Nuestra historia familiar para que podamos entender bien qué es lo que necesitamos encontrar, a quién queremos investigar o qué parte de la familia queremos trabajar, es necesario que tengamos ordenados los registros para poder tener un trabajo un poco más organizado y ser eficientes en esto, ¿no? Bien, vamos a seguir. No sé si ven. No sé si pueden ver ahí, pero tenemos los registros genealógicos en línea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos son todos los registros que la Iglesia tiene en su catálogo, ¿sí? No todos. A ver, vuelvo a lo mismo. Son las clasificaciones lo que a mí me interesa, no tanto los registros como registros, ¿sí? Porque acá da ejemplos de registros de Estados Unidos, pero en realidad tenemos eh, toda esta variedad de información en el catálogo de Family Search. Entonces, por ejemplo, tenemos registros vitales, como son nacimientos, matrimonios y defunciones. Después tenemos archivos y bibliotecas, tanto de la biblioteca de la iglesia como otras bibliotecas en que trabajan en conjunto con Family Search. Podemos encontrar libros, podemos encontrar artículos, podemos encontrar monografías, biografías, toda esa información en el catálogo de Family Search. Podemos encontrar biografías, como les decía recién, de personas que han escrito y han donado ese registro a la iglesia para que se les incluya. Diarios e historiales, por ejemplo, diarios e historiales. Diarios como, bueno, en Estados Unidos es muy común que los diarios se digitalizan. Acá en el resto de Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, no es tan común, pero es posible encontrar uno que otro diario de la época en donde yo pueda acceder a registros como necrológicos o registros policiales que tengan en relación con el lugar donde uno vive, ¿no? O el lugar donde está buscando. Podemos encontrar los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, emigraciones e inmigraciones, registros de cementerios, registros de censos, registros de historia de la iglesia, la genealogía, registros de tierras o propiedades, registros de la iglesia, registros militares, periódicos, la corte, registros de la corte o registros eh, judiciales, digamos, entre otros, ¿sí? Todo esto está en el Family Search Wiki. Esta es toda la cantidad del abanico
de registros al que podemos acceder por medio del catálogo. Ahora, hay normas que se deben cumplir a la hora de documentar o registrar las fuentes, ¿sí? O clasificar las fuentes, ¿sí? ¿Quién les gustaría leer las normas para documentar nombres? Dice, normas para documentar nombres. Ahorita me voy a ir bajo una mi luz especial. Bueno, Vamos a ver. Proporcionan nombres que estén lo más completos posible. Si no saben el nombre completo, proporcionen lo que sepan. Si una persona fue conocida por un apodo o por más de un nombre, no coloquen esta información en el campo de nombre, sino incluyanla en un campo de información separado. Cuando se desconocen los nombres de soltera o de casada de la esposa, escriban señora, SRA, y el nombre del esposo, por ejemplo, SRA, señora Miguel Eduardo Sánchez o señora Alexander Smith. Esa información permitirá que un niño sea sellado al padre y a la madre desconocida. Cuando se tenga información de un niño, pero no se sepa el nombre, indiquen el sexo del niño y luego incluyan el apellido del padre o en el campo para el nombre. No incluyan descripciones o títulos varón, niña, menor, mortinato, señorita, SR, que es señor, junior, JR, DR o doctor u otros como parte del nombre de la persona. Entre paréntesis, señora es la única excepción, como se explicó anteriormente. También eviten el uso de explicaciones tales como desconocido. El software utilizado para preparar nombres para la obra del templo puede interpretar títulos o explicaciones como nombres o apellidos. muy bien. Sí, hermano. ¿Se entendió? Yo entendí que como hay que trabajar la situación de los nombres para documentarlos, que hay Perfecto. normas y que entonces estorba eso de poner cosas que capitán, que teniente, que general, no, nada, ¿verdad? Solo señora es lo único que se acepta. Bien, hay Y el excepciones. nombre, La forma correcta es de un registro, yo lo se arma, no cierra. Después de su comentario. Por Bien. favor. Tengo el registro. Yo leo el registro y extraigo la información del registro. ¿Sí? Entonces me fijo el nombre que tiene la persona principal, los padres o el esposo en relación a la persona, ¿no? Entonces hay excepciones, que esto yo no lo sabía y ya les voy a mostrar por qué es importante eh, lo que uno aprende a diario con solamente leer un poco los manuales de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo en mi árbol genealógico muchas madres solteras que han sido encontrados sus hijos, pero no aparece el nombre del esposo. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo no sabía que cuando se desconocía el nombre del cónyuge, se podría escribir como señora o señor de, perdón, señor o señor y el nombre del esposo o del cónyuge, para poder permitirle la ordenanza de sellamiento al niño. O sea, miren lo importante que es esto, porque yo muchas veces consideré de que esos niños no iban a tener la posibilidad porque no iba a estar el padre. Yo dije, pucha, ¿y ahora cómo hacemos? Porque van a quedar solos.
Y miren qué importante es aprender este tipo de cosas, que nos permite brindarle las ordenanzas a aquellos niños o aquellos hijos que no, eh, no están registrados bajo el nombre del padre o con la información del padre. Igual que cuando hay hijos que no se saben los nombres, pero sí se saben que existieron. Entonces, en ese caso, pasa más con los registros muy antiguos, que se decía, nació un hijo de Juan Pereira. Entonces no se sabía si era cuál era el nombre, se sabía el sexo porque era un hijo varón y se sabía quién era el padre. Entonces, dice que en ese caso se tiene que poner el sexo del niño y cuando incluyan el apellido del padre en el campo para el nombre. Entonces, eh, esa información nos permite poder registrarlo y que el sistema o el software brinde la autorización para brindarle las ordenanzas de salvación a esas personas. Dice, la excepción es con la mujer, no hacen mención del esposo. Ahora, Tal cual, es cierto, tendría que preguntar. Yo lo di como general. En este caso pensé que solamente era en función como dice ahí, es en función de la esposa, pero eh, yo lo, error mío, yo lo tomé en forma general. En este caso, el manual dice que es cuando no se sabe el nombre de soltero o de casada de la esposa, mujer. Hermano Sierra, lo escucho. el, bueno, primero, hermana, lo que usted está diciendo es magnífico. Pero sí, quería hacer una aclaración con respecto a los títulos y los sufijos. Hermanos, sí, yo creo que muchos hemos encontrado en el templo que dice en el nombre Capitán Sergio Sierra. Hay que recordar que hay algunas situaciones que no son, o más bien que no sabemos cómo utilizar este recuadro de título. Regularmente nosotros consideramos que es el doctor, el ingeniero, porque esos son los títulos que llevamos hoy día. Pero en realidad los títulos son antiguos y generalmente son de tal trascendencia que o son nobiliarios o es porque han tenido un cargo militar que todo el mundo lo conoce de esa manera. Y hay algunas otras situaciones. Entonces, si es un conde, lleva el título conde, Sergio Sierra. Solamente esos casos. O, por ejemplo, abajo de teniente no se utiliza, pero capitán, mayor, coronel, general, son títulos que sí son válidos y que están allí, pero que no integran el nombre y que no son utilizados para las ordenanzas. Ninguno de esos títulos. No los ponemos en el recuadro del nombre, los ponemos en el recuadro de título. Y Es más, solamente, incluso, perdón, para agregar algo y lo dejo continuar. Hay una parte que dice nombres alternativos, que también se puede incluir como un nombre, como un nombre con el que se le conocía, y ahí sí se le puede, creo, agregar el título también. es válido. Y el sufijo, hermanos, para muchos que no lo captamos a veces, utilizando el título nobiliario, por ejemplo, conde Sergio Sierra, varón de Andalucía. Ese es el sufijo. ¿De acuerdo? Generalmente siempre va relacionado con el título. Cuando no tiene una relación, no necesariamente necesita un título. Si un general, si mi abuelo era general y le decían general Francisco Sierra,
pues no tiene ni modo que le pongan del batallón 38 del ejército destacado en el estado fulano de tal. Eso ya no va. Nada más. Muchas gracias. Hermana Clarena, la escuchamos. Gracias, hermana. Una pregunta. ¿Estas normas para documentar es en cuanto a la genealogía o también se aplica cuando uno está indexando? Es solamente para cuando uno hace historia familiar. Hay normas Ah, ok. hay normas y criterios para indexación y hay normas y criterios para participa. Así que es importante que conozcamos cuáles son los criterios para indexar de los registros que estamos indexando y qué es lo que debemos extraer de los registros. Que hay en indexación, el que aparece con una I y un circulito, ese me dice qué información tengo que yo extraer del registro. Y en participa, creo que aparece también una I o un signito de pregunta. Eso nos ayudan a poder saber qué es lo que yo debo extraer del registro. Perfecto. Gracias. De hermana Vargas, le escucho. Gracias. Entonces, nada más para recapitular y saber que escuché bien. Sí. Cuando desconozco el nombre del padre, puedo colocar, no, el nombre de la madre. Coloco señora de y el nombre del padre, porque conozco al padre, está en el registro. Exacto, pongo señora, no señora de. Ok, Señora señor. y el nombre del esposo. Ah, ok. Hermana. Esto para acceder a la, perdón, a la ordenanza para el hijo, ¿verdad? Exacto, para que el niño sea sellado al padre y a la Ok. madre desconocida. Ok, y entonces lo que escuché fue que no aplica para las mujeres. O sea, a las mujeres también se puede poner, si está la madre soltera, sí se puede colocar el nombre de ella en el señor. Eso no lo sé, yo lo hacía general. No, la verdad que no lo sé, no puedo decir de que sí se puede hacer. Ah, ok, entonces por el momento me quedo con esa instrucción, con la primera, Exacto. para colocar el nombre de ella De como ella, desconocida. Ajá. exacto, como madre desconocida. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Hermana Miriam. Gracias. Hablando sobre el sistema, yo en una documentación que encontré de mi tatarabuelo, justo cayó en el nombre de mi tatarabuelo, cayó agua y se borró el nombre y decía el apellido nada más. Entonces, yo cuando ingresé para hacer las obras, puse señor, por ejemplo, Cruz, Claro. esposo de, y el sistema lo tomó como señor. Y hasta ahora no puedo encontrar el nombre en todos los registros. La Pero me verdad, lo tomó no. el sistema. Sí, es que el sistema va a Y tomar pude hacer cualquier. la obra por él. Exactamente. O sea, el sistema va a tomar la información que uno proponga, ¿no? Desde que se lo va a bloquear. La única forma que no nos permite hacer es cuando ponemos caracteres que no se reconocen, ¿sí? Como un signo de pregunta o un asterisco. Les comento porque en mi árbol genealógico hubo alguien que hizo eso. Entonces, eh, cuando pasan ese tipo de cosas, es bueno tener este tipo de conocimiento para poder corregirlas, ¿sí? Me queda todavía trabajo averiguar en cuanto al esposo desconocido, pero por lo menos ahora conocemos que la madre desconocida se puede hacer este tipo de arreglos para que el niño esté sellado a sus padres. Hermana Coque, me pareció que usted había levantado la mano. Sí, precisamente es con respecto, para yo imprimir la tarjeta, le pongo este nombre, ¿no? Señora Miguel Eduardo Sánchez. Pero si quiero buscar registros, ¿le tengo que cambiar ahí, señora?
o lo dejo en blanco después? Porque no me va a dar registros de señora Miguel Eduardo, ¿o sí? Y no. Si quisiera que me saliera un registro sugerido, y tendría que yo modificarlo. Ok, correcto. Gracias. De nada. Bien. Bien, vamos a continuar. Sí, hermana Vargas, te escucho. Ay, perdón, otra vez yo. Bueno, según lo que veo aquí también, entonces puedo hacer lo mismo con el niño, siempre y cuando tenga el género, ¿cierto? Exacto. Un ejemplo, tengo un registro sobre una niña nacida muerta a la que no le asignan nombre. Entonces, coloco el nombre de su, dice, En el campo de nombre pone el apellido del padre. de su papá. Y así se puede hacer el sellamiento a ellos entonces. Y ese niño puede recibir, sí, las ordenanzas que necesita. Hoy, muchísimas gracias, qué bendición, muchas gracias. De nada. Bien, vamos a seguir. Ay, disculpe, yo quiero Sí, preguntar algo. la escucho. Vea, un señor, pongámosle que se llama Juan, tuvo Sí, hijos en 2 hermanas. sí, Bueno, ya ellas fallecieron. Uno de sus hijos ya habían sellado la primera esposa con él, ¿cierto? sí. Uno de sus hijos murió en estos días y el registrador dijo que no podía sellarlo a él, a su papá y a su mamá. Y yo dije, pero ¿por qué no? Si ese es el papá y la mamá, no importa que la tía de él se casó con su papá. ¿O Ajá. estoy equivocada? ¿No se puede sellar el pobre señor a su verdadero papá y mamá? Porque el registrador le dijo en el templo que no, que esperara, que pronto algún día, la misericordia de Dios. Pero para mí no es correcto, o estoy Me, equivocada. me parece que es... A ver, hermano Sierra, lo escuchamos. Primero, hermana Yolanda, con mucho respeto, esta no es la clase, pero vamos a contestar. Pues como oigo que preguntan esas cosas ahí. No se Pero preocupe. no, después me responde, usted me envía por el WhatsApp. No, voy a contestar. Mire, los registradores son personas que conocen de los procedimientos del templo. Sí. A veces no son tan expertos en Family Search. Family Search lo permite, la ordenanza puede hacerse. Ahora, déjeme comprender, ¿la persona es hijo de quién? A ver, Juan se casó con Rocío no, con Josefa. No hay problema, Ella póngale mi muere, nombre. ella muere y luego se casa con Yolanda, que es hermana de Josefa. Ambas tienen hijos. Algo que es muy Pero, inusual, ¿verdad? pero en estos días murió un hijo de Juan y de Yolanda. Ok. Yo dije, su nieta puede reservarlo porque él es su abuelo y ella es su abuela. Yolanda es legalmente la abuela de Marina y Juan, el abuelo de Marina, yo dije, lo puede reservar y así puede hacerle la ordenanza. Pero el señor, el hermano registrador le dijo que no, que es que porque quedaría unido a su tía Josefa. Y no se supone pues que todas las que tengan esposos se unen, se sellan a ese hombre. Si ¿Ya tiene están 3. selladas las dos esposas a Juan? Sí. Pero No hay el problema. hijo es de una. El hijo es de una, pero que porque ¿Y a ustedes les permitió imprimir la tarjeta? no, ella ni quiso efectuar la nieta no quiso ni hacer la reservación y yo le dije, haga lo que a usted sí le da el Sí, permiso. pero puedo ver esto, historia familiar, no hay problema. Pero bueno, después analizaremos. ¿Hay micrófonos Sí, abiertos, hermano?
Ahí lo puse en modo. Ok, hermanos, miren, lo que nos está diciendo es el papá de esta jovencita, ¿de quién es hijo? De la segunda esposa y del mismo hombre. Sí. Ok, ella es hija de un hombre y su abuela es X. Y ella quiere hacer un sellamiento del padre o ella con con su propio padre. Hermana Yolanda. Ay, la hija quiere sellar a su papá con sus abuelos, que Con los son padres Juan y Yolanda, hermana de Josefa. Si ya están La selladas niña- ambas esposas, no hay ningún sí, problema. ya la sellaron. No debería haber ningún impedimento. Eso es lo que dice el hermano Sierra. Si ya está Pues yo creo impresa, que no. la imprima la tarjeta y haga la ordenanza, hermana. No pida permiso porque no es una ordenanza de vivos. No tiene que pasar por registro. Ujú. Ah, Ya, bueno, si la bueno, hija quiere gracias. sellarse a sus padres y hay uno vivo, entonces sí se requiere. Bueno, y su papá, o sea, el hijo de Juan y de Yolanda ya murió, ¿cierto? Ese es el que quiere ella sellar a sus abuelos. Imprima la tarjeta y verá que no hay ningún problema. Claro, por Bueno, eso le hermana. pregunté si lo había reservado. Porque si lo No. reservó y se lo permitió, no debería haber ningún impedimento. No, ella le da miedo hacerlo. Y yo le dije, no, yo creo que no hay problema. Bueno, pero le voy a volver a decir a ver si no le da miedo. Bueno, Hermanos, gracias. nada más una aclaración. Clarena Zuluaga dice, hermano Sierra es un hombre que se puede sellar a dos mujeres. No diga eso en público, hermana, porque me cuelga mi mujer. No, hermano, pero no me refería a usted. Me refería al caso que estaba Barra, exponiendo hermana la Sierra. hermana. Perdón. Ok. Perdón, hermana Rocío. No hay problema. Me va a odiar usted porque todavía me falta. Eh, bien, normas para documentar fecha. Lo vamos a hacer rapidita esta parte. Sigue, ¿quién podría leerlo? Yo te ayudo si quieres. Bueno, Bueno, ay, espérame, quito tu fotico de este lado. Entonces dice, normas para documentar fechas. Documenten las fechas lo más completamente posible con el día, mes y año. Si no saben la fecha exacta, utilicen las palabras antes de, después de o aproximadamente en. Documenten las fechas con el día, mes. Utilizan las tres primeras letras del mes como abreviatura y año. Si no tienen la fecha completa, coloquen lo que sepan. Si tienen más de una fecha para el mismo acontecimiento, separen la fecha con una barra o la palabra o. Fechas que se calculan. Si no saben una fecha, calculen si es posible. Deben tener al menos el año aproximado de un acontecimiento para poder realizar ordenanzas. Pueden calcular una fecha tal como la fecha de nacimiento. Cuando se conoce la fecha de un acontecimiento y la edad de la persona al momento del mismo, por ejemplo, si el censo de 1860 muestra a una persona de 2 años de edad, se puede calcular que el año de nacimiento fue 1858. Por lo tanto, pueden indicar la fecha de nacimiento calculada como 1858. Fechas aproximadas. Si se desconoce la fecha exacta, pueden calcular el año de un acontecimiento en base a otra información. Adelante del año aproximando calculado, coloquen antes de, después de o aproximadamente en, abreviado como aprox. muy bien. Acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo. Una fecha de nacimiento que es exacta, una fecha de bautismo que dice el mes y el año,
una fecha de defunción que contiene dos fechas distintas, o 14 o 16, que la podemos separar con una barra o con la palabra o. Fecha de nacimiento, que puede ser el 2 de febrero de 1839 o el 2 de febrero de 1840, o una fecha de matrimonio, que puede ser una o la otra. Cuando se calculan fechas de nacimiento, no hace falta que yo ponga aproximado, pero sí cuando yo aproximo fechas. Por ejemplo, eh, no sé, pasaron 20 años o 30 años y nació su primer hijo, pero no tengo la fecha de matrimonio. Entonces yo puedo aproximar la fecha poniendo aprox y una fecha que generalmente se calcula 1 o 2 años antes del primer hijo que nació de esa pareja, ¿sí? Si, por ejemplo, una partida de nacimiento, eh, yo tengo que el padre ya estaba fallecido, yo puedo poner en la información del padre que falleció antes de tal fecha. Entonces, toda esa información me va a ayudar a mí, el sistema lo permite, ojo, el sistema lo permite y yo lo puedo incorporar en el Family Search y esta información me ayuda a mí a poder brindar información para la investigación genealógica entre varias personas, ¿sí? Acuérdense que el árbol familiar es compartido. Entonces yo esta misma información que subo de esta persona la comparto con otras. ¿Dudas respecto a esto? Veo que lo primero que se pone entonces en fechas aproximadas, por lo que entiendo, primero se pone el año y a continuación aproximadamente o aprox, o primero aprox y luego el año. Primero aprox y después del año. Ah, ok, es que como ahí después del punto dice adelante del año, aproximando, coloquen antes de o después de, pero dice Claro, adelante del año. dice adelante del año aproximado, aproximando, calculado, coloquen antes de, después de o aproximadamente en. Entonces, antes del año que yo estoy calculando o que yo calculé o que yo tengo información, pongo antes de, después de o aproximadamente en. Ok, gracias. ¿Otra consulta? ¿No? Bien, vamos a seguir con la última parte. Normas de documentación de lugares. ¿Quién puede leer? Yo te ayudo. Bien, Dice, normas de documentación de lugares. Documenten los nombres de lugares lo más completamente posible. Para los nombres de lugares en inglés y otros idiomas que utilizan el alfabeto romano, documenten desde la división geográfica más pequeña hasta la más grande, separándolas con comas. Para los nombres de lugares escritos en sistemas asiáticos, comiencen con el nivel geográfico más grande y de ahí a los más pequeños. Si no conocen todos los niveles del nombre de un lugar, Family Search probablemente les ofrecerá una lista de los nombres completos de lugares de la cual elegir. En cualquier caso, trabajen lo mejor que puedan con la información que tengan. Lugares que se suponen. Si no tienen la información sobre un lugar, pueden suponer lugares de residencia con base en el lugar en donde uno de los antepasados nació, murió, vivió en algún momento o contrajo matrimonio. El nombre del lugar puede utilizarse como un lugar probable de residencia de otros familiares. Por ejemplo, si el lugar de nacimiento de un hijo fue San Lorenzo, Chihuahua, México, se puede listar esta ciudad como el lugar probable de nacimiento, matrimonio y otros acontecimientos de otros familiares. En tal caso, pueden indicar que el lugar podría no ser el lugar real colocando previamente la palabra de, por ejemplo, San Lorenzo, Chihuahua, México. bien. Entonces, siempre, como no estamos en sistemas asiáticos, le hice esa aclaración porque hubo una hermana que estaba buscando sus antepasados en China, entonces lo acoté ahí para que
que supieran cómo se escribe en sistemas asiáticos. Pero en el resto del mundo se utiliza la ciudad, el departamento o la circunspección, el, el estado o la provincia y el país, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay ejemplos como Chicago, Cook, Illinois, Estados Unidos, o como decía recién, San Lorenzo, Chihuahua, México. Y si hubiera una San Lorenzo abarcara otros pueblos, iría el pueblo antes de San Lorenzo, ¿sí? Cuando hago una suposición de un lugar, como en este caso en el ejemplo, dice, el lugar de nacimiento de un hijo fue San Lorenzo. Se puede listar esta ciudad como lugar probable de nacimiento, matrimonios y otros acontecimientos de otros familiares. Me pasó hace poco con una hermana que ella me mostró que la familia apareció en un censo en un estado de México, pero no sabía de dónde habían nacido, con dónde se habían casado, no sabía nada. Perdón, dónde había nacido la pareja o dónde se habían casado. Entonces aplicamos esto del lugar donde se supone. Se pone la palabra de antes del lugar donde está el registro. Entonces, supongamos, yo soy de Mar del Plata, qué sé yo, nació mi hijo acá. Entonces, suponen de que yo me casé acá, entonces ponen de, en el lugar de matrimonio, ponen de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. ¿Se entendió o no se entendió? O ¿Sí? Rocío, discúlpame. sí, Tenemos que poner la de palabra de. o de. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí entendí. ¿Alguna otra duda? Bien, a ver en el chat. Se entendió, perfecto. ¿Por qué hago énfasis en estas tres normas? Perdón. Las normas de documentar nombres, norma de documentar fechas y norma de documentar lugares. Aparte de que es un repaso, porque yo cuando clasifico mis fuentes, es importante que yo explique qué tiene la fuente, ¿sí? Yo les mostré una imagen de uno de mis antepasados, de lo que yo documenté la fuente. Fíjense que yo le puse año, ¿sí? Le puse, en este caso le agregué el evento, ¿sí? Pero no es necesario que lo agregue. Pero le puse el año, le puse la persona del registro y le puse el lugar. ¿Para qué me sirve esto? Para yo tener una pantallazo, una visión de qué pudo haber pasado en el transcurso del tiempo, ¿sí? Por medio de la fuente. Fíjense que en las primeras cuatro fuentes son de Morro Valle, en Italia, ¿sí? Eh, que es un pueblo. Fíjense que después, en 1879, cambia de lugar a Montelupone, donde nace eh, su hijos, sí, los mellizos. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, Perdón, no eran los mellizos, son de los hijos. ¿Qué significa esto? Me puede significar dos cosas. O que la pareja se mudó por trabajo, o que la pareja cambió de residencia por una cuestión de salud, o porque hubo otro tipo de movimiento social que los obligó a cambiarse de lugar de residencia. Pero fíjense, yo, por ejemplo, no tenía el dato de que esta es mi bisabuela, mi tatarabuela, perdón, de que ella había nacido en Morro Valle. Yo siempre supe que ellos estaban en Montelupone. Cuando yo encuentro la partida de nacimiento de ella en este lugar, encontré un montón de hijos previos que habían tenido que yo no sabía que existían y a los cuales pude encontrar gracias a que yo empecé a buscar por los lugares cercanos de donde ellos estaban viviendo, ¿sí? Entonces,
Qué importante es que nosotros podamos ordenar nuestras fuentes, nuestros registros, que seamos ordenados para poder tener una mejor claridad y una mejor visión de los registros que tenemos a nuestro alcance y que son parte de la investigación genealógica. Para terminar, sí, ¿alguien habló? Bien. Hermana, disculpe, y si está a la izquierda el año de lo que haya sido, ¿por qué Sí, volver a poner otra vez la fecha? Disculpe. porque Family Search utiliza la fecha, la que ponemos a la izquierda, y en la fuente generalmente no me aparece la fecha. Fíjense, a ver, ya les voy a mostrar un ejemplo de que cuando no me aparece. Permítanme que ahí se los muestro. En lo que lo buscas, Rocío, ¿puedo comentar algo? Sí, Tiene como unos 4 o 5 meses que yo he estado pensando mucho sobre esa escritura que habla acerca de establecer una casa de orden. Y he estado pensando mucho precisamente en eso y cómo el orden nos ayuda a tener claridad en nuestras vidas. Y el día de hoy lo confirmo nuevamente con tu clase, con tu explicación, con la pantalla que nos pusiste, en la que es necesario que pongamos orden en nuestras vidas y que seamos responsables del orden que establecemos para todos los demás. Entonces, pues yo quiero darte las gracias. Esto ha sido muy inspirador para mí. Muchas gracias. de nada. Fíjense, yo puedo poner la fecha acá, no sé qué fecha es esta, pero vamos a poner 1900, por ejemplo, y el Family Search me la estandariza. Tengo dos opciones, lo puedo hacer así y le pongo guardar y automáticamente me aparece la fecha adelante, o si yo no quiero hacerlo o directamente le cambio el título, lo puedo poner acá y lo mismo aparece, la fecha. La única diferencia es que Family Search pide que nosotros pongamos la fecha arriba, acá por ejemplo, 1900, porque cuando uno va ahí les muestro, les voy a mostrar a mi antepasado Luigi Singolani. Si ustedes van acerca de y van a fuentes, a ver si era acá, o cronología. Acá en cronología, yo todos los registros que yo tengo que suman, digamos, o que hacen a la investigación genealógica, yo los puedo encontrar acá, que como que reafirma la información de la persona. Fíjense, incluso en acerca de, en donde yo tengo una pequeña biografía de todo de estas personas, tengo la cronología y acá tengo las fuentes, fíjense, en donde yo puedo ver qué registro es lo que tengo y con las fechas que corresponden. Incluso las fuentes, si yo les pongo la fecha acá, se ordenan automáticamente. Cuando yo no pongo las fechas, si yo le edito, por ejemplo, y le borro la fecha acá, ese registro se va al final, no se ordena. En cambio, si yo le pongo la fecha, queda mucho más ordenado la fuente en la página de fuente y se ubica automáticamente donde tiene que ir. Por eso, esto es una cuestión de decisión propia, ¿no? Yo les muestro cómo yo lo hago, pero esto es una cuestión de gustos, ¿sí? Si a ustedes les gusta poner el año donde dice fecha y después escribir el evento, el nombre y el lugar, está bien.
Si ustedes quieren ponerle solamente el nombre y el lugar, perfecto. Si ustedes quieren poner solamente el nombre, también está bien. Eh, Solamente les muestro de que el ordenar como corresponden los registros y las fuentes nos permite ordenar o tener una visual más ordenada de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Porque al fin y al cabo la investigación genealógica va más allá de qué fuentes tengo, sino de buscar qué registros son los que me falta, qué información es la que yo tengo que encontrar. Y si yo tengo ordenadas mis fuentes, va a ser mucho más fácil saber qué es lo que me falta. ¿Se entendió, hermana? Muchas gracias, hermano. De nada. Para terminar, me gustaría que leyéramos esto. Si no, no se van a conectar a la clase del hermano Sierra y el hermano Sierra se va a enojar. Bien. ¿Quién le gustaría leer? La escuché. ¿Yo, hermana? Bueno, Dice, para aquellos de ustedes que aún no se sienten capaces de realizar esta obra, deben saber que no están solos. Todos podemos recurrir a las herramientas que la Iglesia ha preparado y que se encuentran en los centros de Family Search, que antes conocíamos como los centros de historia familiar. Estos centros de Family Search han sido diseñados de manera que casi cualquier persona, con poca ayuda, puede encontrar la información de sus antepasados y organizarla debidamente para poder llevarlos a la casa del Señor. Por favor, conecten con los consultores de historia familiar de su barrio o rama, quienes los guiarán en la paz. A medida que sigamos la guía de los profetas, aprendamos la historia familiar y realizamos orden ejemplo por nuestros antepasados. Experimentaremos un gran gozo al punto que no queremos hacer. El Espíritu inundará nuestro corazón, despertará nuestras fuerzas para lograrlo y nos guiará en la búsqueda de los nombres de nuestros antepasados. Sin embargo, recordemos que la historia familiar va más allá de solo buscar nombres, fechas y lugares. Es unir las familias y sentir el gozo que viene de extenderles las ordenanzas del Evangelio. Amo la inspirada enseñanza de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual. Por y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados de sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. muchas gracias. Este es un mensaje del Elder Benjamín de Hoyos de la Conferencia General del 2023. Se llama La Hora del Templo y Historia Familiar, una misma hora. Me gustó mucho y por eso lo compartí con ustedes. La primera parte me gustó mucho, en donde dice, eh, para aquellos de ustedes que aún no se sientan capaces de realizar esta obra, deben saber que no están solos. Y este tipo de cursos, los videos tutoriales que tiene Family Search, los hermanos que trabajan en el centro de Family Search destacan de las zonas, de las diferentes zonas, están dispuestos a ayudarnos y tienen las herramientas para ayudarnos a poder realizar nuestra historia familiar. Recuerden que, como dice ahí, no son simplemente nombres, son personas que vivieron, que sintieron y que forman parte de nuestra historia, de nuestra vida. Eh, Hace poco mi abuela me compartió un sentimiento que ella tenía con respecto a mis hijos y me dice, ellos tienen un cuarto o un octavo de mí.
y son mi sangre, son parte de mi sangre. Nosotros somos pedacitos de sangre y de historias de nuestros antepasados. Y ellos están esperando que nosotros podamos brindarle las ordenanzas de salvación en el templo. Por eso es importante que podamos conocer aquellas herramientas como las que aprendimos hoy, que yo también las aprendí, de cómo escribir los nombres correctos para que aquellos niños puedan ser sellados a sus padres, o cómo escribir las fechas que nos permitan y nos habiliten para poder realizar las ordenanzas de salvación de esas personas. El objetivo es de que puedan ser unidas para siempre y que podamos nosotros ser ese instrumento para llevar esa salvación y ser salvadores en el monte de Sion. Siempre que recuerdo eso, recuerdo cada vez que me preparo para ir a un viaje al templo, me recuerdo esa escritura, que soy salvadora en el monte de Sion, porque los montes son representación del templo y nosotros somos el medio para que nuestros antepasados reciban esas ordenanzas. Qué oportunidad maravillosa que tenemos de poder compartir esa oportunidad con nuestro Salvador Jesucristo y que Él nos permite compartirla con nosotros. Que podamos recordar de prepararnos para ir al templo y que podamos llevar a nuestros antepasados. Ellos están esperándonos y les puedo asegurar de que eh, están ayudándonos más que nunca a que podamos encontrarlo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguna duda o consulta? ¿Algo que quisieran que repasemos, que viéramos rapidito?